Ok, mi querido trader, vamos a continuar con el análisis de la sesión 2 y vamos a hacer la sesión 3. Entonces, vamos a hacer el análisis de la sesión y a continuación vamos a hacer la sesión 3. En un principio, a ver, fue la vela 1410, esta de aquí. Esta de aquí que me dio una continuación y al parecer yo la perdí. Entonces, ok. Yo le di a la baja y era el alza. Ok, mi querido trader. Vemos que en un principio entra el comprador. Sigue el comprador muy fuerte. Vendedor baja, el comprador entra, vendedor le responde, comprador entra. Esto me muestra fuerza de parte del comprador. Vamos a ver qué pasa. El vendedor entra, pum, el comprador entra muy fuerte, vendedor entra, comprador le responde, vendedor entra fuertemente, aquí también el vendedor me muestra fuerza, sigue bajando el vendedor, baja el vendedor, sigue bajando el vendedorcito chiquitico, el comprador le responde fuertemente. Vamos a ver aquí qué es el vendedor. Vendedor baja el precio, sigue bajando, se pausa, vendedor baja, se pausa, baja, sigue bajando y aquí el comprador empieza a entrar. Vendedor entra, el comprador responde, vendedor entra, el comprador le responde, vendedor aquí entra fuerte, bueno, entra, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, vendedor le responde y aquí el comprador empieza a entrar, mi querido trader. Vemos que esto sí era fuerza por parte del comprador. Es muy sencillo verlo, vemos cómo respondió aquí y vemos cómo el comprador responde al final, al principio y luego de esto vemos fuerza alcista, vemos que la mantuvo aquí, el vendedor me quiso decir que seguía fuerte y no mantuvo esa fuerza. Tal vez podemos decir que la mantuvo por como el precio siguió bajando, pero vemos que no siguió bajando con la misma tenacidad, sino que aquí bajó y luego se pausó un poquitico, comprador entró fuertemente y aquí el vendedor le costó bajar porque vemos como entró el comprador y aquí el vendedor debía entrar fuerte y le costó 3 movimientos para en contra de este movimiento alcista y aquí el vendedor pum se acelera, se pausa, sigue bajando y aquí el comprador empieza a dominar. Ok, mi querido trader, vamos a la siguiente velita. La siguiente vela es esta de aquí, que es un giro y que gané esta operación, mi querido trader. Entonces vemos como el comprador entra, se pausa, comprador vuelve a entrar. Aquí vemos que el vendedor me muestra un poquito de fuerza con un doble techo. Aquí el comprador entra, el vendedor responde un poquito más fuerte, comprador entra, el vendedor responde, comprador entra un poquitico, se pausa, pum, aquí el comprador entra muy fuerte, se pausa, comprador entra, vendedor le responde despacio, comprador entra, comprador pum, le responde, aquí se pausa, comprador entra, vendedor entra también, pim, pim, cambia de velocidad, vuelve a cambiar de velocidad, se pausa, comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor aquí responde este movimiento de aquí y aquí el vendedor vuelve a entrar. Esta sí ya es mucho más clara, mi querido trader. Esto es por lógica un giro. Vamos a ver esta de acá. Vemos como el comprador empieza a entrar. El comprador empieza a entrar, el vendedor le responde, el comprador empieza a entrar, el vendedor le responde. Aquí se pausa un poquitico, el vendedor sigue bajando. Pum, baja, cambia de velocidad, pero sigue bajando. El comprador aquí tiene que aprovechar, pero no. El vendedor sigue bajando, comprador entra, el vendedor sigue bajando, comprador entra, el vendedor sigue bajando. Yo recuerdo que en esta vela, justo aquí, yo pensé que esto era... yo recuerdo que yo dije, uy, el comprador entró fuerte, tienen que seguir con esta fuerza, pero no. El vendedor siguió bajando y yo dije, no, tenía fuerza. De hecho, este movimiento me hizo dudar un poquitico, pero viendo todo el análisis, seguí en una venta. Ok, mi querido trader, vamos con la siguiente, que es esta de aquí, que esta ya es la última, mi querido trader, y vemos creo que también dominio completo por parte del vendedor. El comprador entra, el vendedor le responde fuerte, comprador entra aquí, vendedor le responde, bueno, el vendedor entra fuertemente, comprador pum, responde muy fuerte, mi querido trader, y después de esto vemos dominio por parte del comprador absoluto. Vemos dominio por parte del vendedor, perdón, no del comprador absoluto, y el comprador aquí intenta entrar, entra el vendedor y el comprador ya no puede seguir. Y como estamos en una tendencia bajista, pues nos aprovechamos de eso.
Ok, mi querido trader, eso ha sido todo por la sesión de 2, por la segunda sesión. Vamos a inicializar la tercera sesión. Bueno, no sé, a ver cuál mercado vamos a elegir. Vamos a ver este de acá. Outcat, pero estos están en Blitz y yo no quiero Blitz. Quiero binarias. Perdón. A ver. Vamos con el ABCD a ver qué puedo ver aquí. El oro JPY me gusta un poquito, el Cardano no, este tampoco, el oro JPY. Me voy con el oro JPY, no está tan mal, está muy bueno de hecho. Ok, mi querido 3D, vamos a marcar los niveles, los nuevos niveles y vamos a operar. Vamos a operar, vemos que en un principio que estamos en una tendencia alcista, aquí entramos en una consolidación y miremos a ver aquí qué depara el precio, mi querido trader. Ok, mi querido trader, creo que con la universidad es suficiente. Vemos que hay patrones como los cuales son el killer, 2-1, 3-1, killer, 2-1, 2-1, killer, 3-1. Aquí parece que más forma un 3-1. Y vamos a operar, si no estoy mal, es 6.99. Vamos a mirarlo aquí a ver. Sí, señores, 6.99. Ok, mi querido trader, vamos a ver si podemos operar. Vemos que entra el comprador. El vendedor entra pequeñito, comprador entra también pequeñito, vendedor le responde, sigue entrando el vendedor. Aquí sí cambia un poquito de velocidad, el comprador entra fuertemente, vendedor entra, comprador le responde, vendedor aquí entra un poquitico, comprador entra, vendedor le responde. Aquí se forma una especie de hombro, cabeza, hombro y el vendedor sigue bajando. Comprador entra, vendedor aquí parece que ya no tiene fuerza, el comprador entra. Me está diciendo el comprador que sigue teniendo fuerza, vamos a ver si lo mantiene. El vendedor entra aquí, pum, aquí el vendedor vuelve a bajar, aquí parece que entra con mucha fuerza mi querido trader y sigue entrando el vendedor. Vamos a ver si mantiene ya fuerza y vamos a ver cómo se aprovecha el comprador de esto. El comprador aquí le responde, vendedor entra, vamos a ver si mantiene la fuerza, el comprador aquí le responde. Sigue subiendo el compradorcito, entonces pum, el vendedor baja el precio muy fuerte. No, en esta operación no voy a operar, voy a operar en el siguiente. Con una operación muy buena. Ok, bueno, entramos, vengo que es con el comprador entra, el comprador vuelve a entrar otro poquito, el vendedor le responde, el comprador entra poquito, el vendedor también responde poquito, sigue entrando el vendedor, aquí el comprador le responde fuertemente. Vamos a ver, el vendedor aquí también entra, comprador entra, el vendedor le responde fuertemente, sigue entrando el vendedor, comprador entra, el vendedor también entra otro poquito, comprador entra, respondiendo, pum, el comprador va para arriba, mi querido trader, el comprador va para arriba. Vamos a ver, el vendedor entra, pum, latigazo por parte del vendedor. Después de esto el comprador entra, sigue entrando el comprador. Ok, mi querido trader, yo aquí ya estoy pensando en una comprita. Yo aquí ya estoy pensando en una comprita, mi querido trader. Y obviamente por aquí entramos en una compra. Listo, mi querido trader. Vamos a ver. Ay, sí, menos mal que la temporalidad está buena. Ok, vendedor entra, el comprador le reacciona, se pausa, vendedor vuelve a entrar, se pausa un poquitico, el comprador entra, pum, el vendedor baja muy fuertemente. Mi querido trader, el comprador entra, el vendedor ya no vuelve a dar con la misma fuerza, el comprador le responde, vendedor baja un poquito, el comprador, pum, le responde muy fuerte. Vendedor entra aquí, vamos a ver, pum, el comprador le responde fuertemente. Ok, mi querido trader. Vamos a ver. Tinel, vamos a ver. Ese vendedor, ¿dónde está? Ok, no, en esta velita no creo que vaya a operar. Me desconcentré un poco. Y no me siento como tan capaz de operarla. Además recordemos que hoy es domingo, así que también por eso me da como un poquito de esta operarla. Vamos a esperar la siguiente, mi querido trader. Vemos que el comprador entra, el vendedor le responde fuertemente. Sí, a ver, el comprador entra, el vendedor le sigue respondiendo.
Sigue entrando el vendedor, el comprador le reacciona aquí, le responde fuertemente, el vendedor entra poquito, el comprador le responde, ¡pum! El vendedor le responde más fuerte. El vendedor sigue llevando el precio para abajo, comprador le responde aquí, se pausa, comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor le responde, ¡pum! El comprador lleva el precio muy alto y sigue llevando el precio muy alto. Vemos que aquí ya está como que acelerando el compradorcito. Vamos a ver, mi querido trader. Aquí como que pierde un poquito de su velocidad. El vendedor entra, sigue entrando el vendedor, me forma una especie de hombro, cabeza, hombro. Miremos que el comprador aquí como entra. Ok, después de esto no vemos una gran iniciativa por parte del comprador, entonces yo creo que aquí voy a operar una ventica justo como por aquí. Listo, mi querido trader, vamos a ver. El vendedor entra, el comprador también, el vendedor le responde fuertemente, el comprador entra, se pausa, le responde fuertemente, se pausa, el vendedor vuelve a entrar, el comprador le responde muy fuerte. Vemos que el vendedor aquí empieza a entrar, el comprador le responde, el vendedor entra fuertemente, pum, el comprador tira el precio para arriba, lo tira muy arriba, a pesar de que aquí empezó como que a dominar un poquito, el comprador lo tiró muy para arriba, se pausa el precio y el vendedor empieza a tirar el precio para abajo. Vamos a ver, mi querido trader, tenemos que estar un poquito concentraditos. El comprador entra, vemos que sigue entrando, el vendedor aquí le reacciona. Vamos a ver, mi querido trader, cómo sigue el precio. El vendedor vuelve a entrar, el comprador entra, aquí pum, el vendedor baja un poquito, el comprador le entra fuertecito aquí. Ok, mi querido trader, yo creo que operaría en una ventica y aquí opera una venta, mi querido trader. Bueno, mi querido trader, tenemos que esperar a ver cómo termina esta velita. Bueno, hoy es un día domingo, así que pues esperemos a ver. Sinceramente, si gano esta vela me sorprende mucho. No por el simple hecho de que no lo hice, no porque no le haya analizado bien, sino porque hoy es domingo. Y sería una nueva racha para mí, mi querido trader. Sería una muy buena racha porque primera semana que hago este reto y pues primer domingo que quedo así también, mi querido trader. Entonces esperemos a ver. Igualmente lo que quedan 21 segundos, créeme que el precio puede, si hicimos un mal análisis, nos puede quedar arriba en este momento. Yo inclusive he llegado a veces en velas que llegan aquí y pum, suben para arriba. Y claramente es por un mal análisis de mi parte. Pero pues esperemos a ver. Nos quedan 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos y creo que esta vela se ganó, mi querido trader. Ok, mi querido trader, vamos a ver el por qué ganamos estas 3 velitas. Empecemos con esta vela de acá. Ay, esta velita fue... Bueno. Dios mío, ¿por qué siempre me aparecen? Si ven, esta velita era que la quería operar. Pero bueno. Bueno, no importa. No importa eso. Miremos a ver, estamos en una consolidación primero que todo. Entonces veamos a ver si el comprador sigue fuerte para dar una continuidad alcista o por el contrario nos va a girar el precio siguiendo nuestra consolidación aquí. Entonces, mi querido trader, lo primero que nosotros estamos observando aquí es que el comprador entra, el vendedor también entra, se pausa un poquitico, entra otro poquitico, comprador aquí, el vendedor entra un poquitico, se pausa, entra el vendedor un poquito con menos fuerza y el comprador aquí entra fuerte. El vendedor entra, el comprador también entra, el vendedor le responde, se pausa, entra el vendedor despacio, comprador entra, el vendedor responde un poquitico, comprador entra respondiendo, pum, se sube el comprador, se pausa un poquitico, el vendedor entra, el comprador entra, se pausa, pum, latigazo por parte del comprador y por parte del vendedor y el comprador aquí empieza a entrar fuertemente y aquí ya no veo a un vendedor, el vendedor entra fuertemente aquí. El comprador entra, el vendedor también, el comprador le reacciona fuertemente. Aquí me formó una especie de doble suelo, entonces me estaba indicando fuerza alcista. Además que esto me estaba indicando una desesperación por parte del vendedor, fuerza por parte del comprador y en todo momento el comprador subió aquí y el vendedor bajó como que agotado, baja fuerte y se agota, baja fuerte y se agota. Aquí no sé, bajó fuerte y como que
no quiso seguir subiendo y aparte me creó un doble suelo. Entonces por esa razón yo no lo veo como si fuera, hay presencias por parte del vendedor, pero hay fuerza por parte del comprador, así que por eso compré. Y esta la ganamos. Vamos a ver por aquí esta velita de por acá. A ver, vamos a moverla. Ok, miremos aquí. Esto es una continuación. Uy, qué bueno, ¿no? Que operamos continuaciones. Ok, miremos, mi querido trader, cómo entra el comprador aquí. El vendedor le responde fuertemente. Comprador entra, vendedor le responde. Comprador le responde. Vendedor entra, comprador le responde. Vendedor responde más fuertemente. Sigue bajando el vendedor. Comprador le responde. Se pausa. Comprador entra un poquito. Vendedor le responde. Comprador entra. Vendedor le responde. Y pum, el comprador sube el precio muy fuertemente. Vendedor entra y pum, y sube el precio muy fuertemente. El vendedor entra y el comprador ya no le responde con la misma fuerza. Sigue subiendo, pero ya no con la misma fuerza. El comprador pum, se acelera y el vendedor responde fuertemente, quedándome un hombro, cabeza a hombro. El comprador entra, pum, aquí pierde su velocidad, entra el vendedor, sigue entrando el vendedor, pum, el vendedor baja. Esto con fuerza, puede ser desesperación, pero miremos cómo sigue el vendedor, pam, pam, y desesperación por parte del comprador, mi querido trader. Por esa razón y motivo de circunstancia yo vendo. Genial, mi querido trader. Esto me encanta muchísimo. Esperemos aquí. Todas fueron continuaciones. Me gusta porque pues no es por nada, pero soy malo operando continuaciones. Me siento mucho más como operando giros, pero estamos aprendiendo y estamos, gracias al análisis que estamos brindando en cada vela, estamos aprendiendo cositas nuevas. Inclusive la primera semana estamos aprendiendo cosas nuevas. Vemos que entra el comprador, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor le responde, se pausa, vendedor le responde, comprador responde fuertemente, entra el vendedor poquito, comprador entra, vendedor le responde, ¡pum! Latigazo por parte del comprador. O sea, creo que desde aquí yo ya estaba pillando esa... Sí, yo recuerdo que en el análisis en vivo yo dije, vendedor baja, sigue bajando, bien, el comprador, pum, y entró con mucha fuerza, ¿no? Vendedor aquí entra con tanta fuerza, pum, el comprador entró y el vendedor le respondió fuertemente y pum, después de esto el comprador subió el precio. Vendedor entra, comprador también, vendedor le responde y yo dije, no, esto es una especie de doble techo, lo cual me indica fuerza bajista y este gran movimiento me indica también fuerza, me indica desesperación alcista. El vendedor empieza a entrar después de esto, el comprador intenta subir, intenta volver a subir y baja el precio. Baja el precio, comprador vuelve a intentar subir, pum, el vendedor baja y aquí el comprador ya no tenía nada que hacer y por eso ya seguía en una venta. Vemos que estas tres velas son muy similares, de hecho, estas tres velas son muy similares, mi querido trader. Y sí, la verdad es que un recorrido muy bueno por parte del vendedor. Aquí estuvo una desesperación alcista. También podemos observar como el precio estaba muy activo. Tal vez podemos decir, bueno, pero el vendedor no siguió bajando después de esto, ¿cierto? El vendedor no siguió bajando, el comprador intentó dominar, pero el vendedor tampoco, y el comprador aquí ya se pausa, mi querido trader. Ya se pausa e intenta subir, pero ya con sus últimas fuerzas. Esto es un último esfuerzo por parte del comprador y lo hace muy débil. O sea, mira que después de que el comprador entra, el vendedor también. El comprador, bueno, aquí entró sin con un poquito más de fuerza. El vendedor le respondió y el comprador ya no volvió a entrar con tanta fuerza. Y sin embargo, el vendedor siguió bajando. Entonces, quiero que vean eso, mi querido trader. Terminamos en $39.25. La primera semana pasamos de $10 a $39.25. Básicamente creo que duplicamos la cuenta, triplicamos, casi cuatriplicamos la cuenta. Así que estoy muy orgulloso de hecho, mi querido trader, y el día de mañana esperemos hacer las 3 sesiones. No sé si hago las 3 sesiones, con tal de que hagan un acto está bien una sesión. Entonces, bueno, espero les haya gustado y que tengan un bonito día. Chao. Uy, esperen un segundo, ¿esto qué es? Ok, ya, chao.